Buenas tardes, mi nombre es María Andrea Díaz, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. Hoy les vengo a hablar de diversos temas que están dentro del ámbito de la psicopatología de la adultez y la vejez. Estos temas son cuáles son las emociones básicas o primarias y cuáles son las emociones complejas o secundarias. También el dolor psíquico en la vejez, las alteraciones psiquiátricas en la adultez y la vejez con respecto a las emociones. Tenemos que saber que conocemos nuestras emociones gracias a la intromisión que éstas tienen en nuestra mente consciente, sean las emociones bienvenidas o no. Las emociones no evolucionaron por una acción voluntaria del ser humano. Estas fueron las respuestas involuntarias de la fisiología y la conducta humana, ya que las emociones son innatas. Las emociones básicas o primarias. Las emociones básicas o primarias tienen características muy marcadas que las definen. Entre ellas tenemos expresión facial o corporal. Toda emoción básica traerá consigo la reacción física de la persona. Tiene como característica una función adaptativa, ya que nos ayuda a la afiliación social. Tiene como función la supervivencia, ya que nos ayuda a mantenernos vivos dentro del contexto en el que nos rodeamos. Son universales. Las mismas emociones básicas que tiene una persona en el continente asiático, las tiene una persona en el continente europeo. Como les decía, son innatas, ya que nacen con nosotras. Son una respuesta desde el momento, una respuesta sentimental desde el momento en que somos concebidos. Perduran en el tiempo. Nunca se van, nunca se marchan, siempre están. Las mismas emociones que tiene un niño las puede tener un adolescente, un adulto o un anciano. Se contagian. Esta característica es ya que vivimos dentro de una sociedad, en un contexto social, una persona que llegue a su trabajo, por ejemplo, con rabia y trate a todos mal, va a llegar un momento en donde una de las personas que está involucrada allí se contagiará por la respuesta exterior de la otra persona. Reacción en el organismo. Toda emoción en el ser humano tiene como consecuencia una reacción biológica dentro de nuestro organismo, sea positiva o negativa. Hay muchas teorías que definen cierta cantidad de emociones básicas. Hay unas teorías que dicen que solamente son 4, hay otras que dicen que son 8. Nosotros trabajaremos el día de hoy con las 6 emociones básicas según la teoría de Ekman y Goleman. Inclusive dentro de la película de Disney aparece la película Intensamente, que son 5 emociones. Pero hoy, como les digo, trabajaremos con estas 6. El miedo. El miedo es la emoción que nos ayuda a la supervivencia, ya que nos previene de lo desconocido. La tristeza es una emoción que nos genera nostalgia. Una nostalgia que nos hace reacción en desaprobación a lo exterior. La ira es también una emoción que nos hace en desaprobación a lo exterior, pero nos da una respuesta más eufórica y más intensa de la emoción. La alegría es la emoción más persistente en el ser humano, según estos dos autores. Es aquella que da la aprobación a lo exterior e inclusive a lo interior, las reacciones positivas. La sorpresa es la que nos previene de lo desconocido. Es parecida al miedo, pero esta se anticipa. El asco es la emoción que nos hace aprobar o desaprobar algo, por ejemplo, las comidas, los olores, entre otras cosas. Seguimos con las emociones complejas o secundarias, también llamadas emociones derivadas. Estas emociones, como característica principal, es que no contienen expresiones faciales. Puede uno tener una emoción secundaria sin que el exterior sepa que uno la tiene. Otra característica también de las emociones complejas es que se le llaman también emociones derivadas, ya que las emociones complejas se crean de la unión de 2 o más emociones básicas. Esto quiere decir que no son emociones independientes, son emociones dependientes, ya que dependen una de otra. En las emociones complejas tenemos 4 funciones que las hacen características. La función de la ansiedad. Genera ansiedad, ya que como son emociones juntas, o sea, creadas,
Esta respuesta nos ayuda a poder definir qué es lo que verdaderamente siente el cuerpo, o en este caso el ser humano en particular. La hostilidad nos ayuda a controlar la impulsividad e incluso los comportamientos agresivos. El humor es de muy buena ayuda, ya que el humor nos permite llevar una vida pues más jocosa, que no nos afecte todo lo que al exterior nos rodea, valga la redundancia. El amor. Esta característica es muy esencial, ya que con esta expresamos el sentir que tenemos hacia las otras personas. Recordemos que vivimos en un ámbito social en donde siempre estamos en constante afiliación. Nos expresa esta función que nos ayuda a la adaptación con las personas y el cuidado de los seres amados. En las emociones complejas tenemos 3 clasificaciones. Tenemos emociones sociales, que son regidas por los códigos de conducta y los códigos éticos de las personas, aquellos que nos inculcan en casa inclusive. Entre ellos tenemos el orgullo, la humillación, el desprecio y el arrepentimiento. Tenemos en las emociones morales, que es otra clasificación, que es la que nos rige la sociedad, está regida por las normas morales e incluso es la que nos permite tener muy en claro la explosión sentimental que nos puede traer los deberes o los derechos que como seres humanos todos tenemos. Entre estas tenemos la culpa, la vergüenza, la indignación y el remordimiento. En las emociones estéticas es principalmente para las afiliaciones sociales. Esta nos permite mantenernos en un contexto social y en buenas relaciones. Entre estas tenemos el arrobo, el embelezo, la admiración y el enamoramiento. Llegamos a este tema del dolor psíquico en la vejez. Tenemos que tener en cuenta, antes de llegar a este tema, que toda emoción persistente en el ser humano conlleva a una respuesta biológica, que muchas veces es llevada a una enfermedad patológica. Todas estas respuestas tienen como consecuencia una reacción positiva o negativa, tanto en nuestras emociones como en nuestro cuerpo. En el dolor psíquico en la vejez, tenemos que, para definirlo al principio, que el dolor psíquico quiere decir dolencia emocional con respecto a lo exterior, lo que nos sucede. Y cuando hablamos en la vejez, es todo aquello que perjudica a las personas que llegan a cierta edad adulta. Podemos definirlo como una crisis, un cambio de posición a nivel de la identidad de la persona, ya que cuando llegamos a cierta edad, el adulto o el anciano empieza a confundir su identidad por ciertos, incluso tratos exteriores que lo hacen sentirse menos. Acarrea cierto trabajo psíquico que es perjudicial para la resolución de los propios problemas y poder incluso relacionarse con malestares físicos o llegar, como les decía anteriormente, a dar lugar a una enfermedad patológica o psicológica. Según Butler, en 1998, propone algunas de estas situaciones vitales, que las definiremos con la viudez, que es la pérdida de el esposo o la esposa, que crea un duelo. Estos duelos por lo general siempre son difíciles de tratar, ya que a edad adulta la persona se siente sola. Cambios en la pareja. A medida que va pasando el tiempo, las personas poco tratadas psicológicamente tienden a empezar a cambiar su manera de vivir la rutina. Los hijos se van, incluso pueden haber cambios de casa, entre otras cosas. Esto incluso lleva a un desorden hormonal en donde entran los cambios en la sexualidad. Los cambios en la sexualidad son pues también muy perjudiciales y entran en crisis, ya que entra la menopausia, entra la inhibición de la erección y se va acabando ese deseo hormonal en las personas. Otra de las causas también pudiera ser la jubilación y los cambios económicos, ya que a cierta edad ya el ser humano pues no trabaja, sino que depende de un sueldo de jubilación. Y esto puede traer ciertos problemas que crea que no puede depender de sí mismo. Enfermedades e incapacidades. Con las incapacidades podemos
definir como pérdida de extremidades, pérdida del caminar, no poder comer solo inclusive. Y en las enfermedades, pues enfermedades perjudiciales como el cáncer, la diabetes, entre otras. Como les hablaba del duelo, aquí entra un papel muy fundamental, ya que según los estudios psicológicos, el duelo tiene un tiempo de 12 meses a 18 meses. Esto quiere decir de 1 año a 1 año y medio. Después de que este tiempo transcurre, la persona tiene que ser tratada porque puede ser un duelo patológico. Ahora entramos en las alteraciones psiquiátricas en la adultez y la vejez. Si nos damos cuenta, todas estas dolencias psíquicas vienen desde la explosión de las emociones, de no saber controlar o no conocer cómo controlar las emociones. Todas estas dolencias psíquicas que no son controladas a tiempo por esta explosión de emociones pueden terminar en alteraciones psiquiátricas muy perjudiciales para la vida del anciano. En la salud mental influye mucho la salud del cuerpo y viceversa. Tanto la salud mental influye en la salud del cuerpo como la salud del cuerpo influye en la salud mental. Una persona con incapacidad, por lo general, siempre termina con problemas de salud mental. Y una persona con problemas de salud mental puede terminar con problemas corporales como dejar de caminar. Los problemas psíquicos de carácter crónico pudieran ser la depresión o la demencia. Dos de los problemas más mencionados dentro del ámbito de la adultez y la vejez. La depresión. La depresión es una enfermedad psicológica que lleva al ser humano a sentir soledad, a sentir incluso momentos nostálgicos fuertes. La depresión no es sencillamente la emoción de tristeza, no, acarrea otros procesos más difíciles en donde la persona deja de comer, se echa al abandono y no asimila el proceso incluso físico que puede estar teniendo. En la depresión puede aparecer la ansiedad. La ansiedad como problema psicológico es muy importante atacarlo a tiempo, porque la ansiedad puede traer otras enfermedades. Otra de las enfermedades